la bienvenida aquí a Economía Capital, una conversación sobre economía. Quisiera saber si me están escuchando en nuestras redes. Estamos aquí en Capital Rock, estamos ahí, movimiento telúrico en el estudio, ahí ordenando y sacando estas cositas para adelante. Y yo tengo en línea y me gustaría saber si me levanto el grito, si me escucha o no. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Me gustaría, ¿se escucha? ¿Me escucha o no? Te escucho, pero súper bajo. Muy bajito, ¿ah? Vamos a ver. Como estoy solito aquí hoy día, estoy sacando esto para adelante solo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora me escuchas bien. Ahora te escucho bien. Excelente. Esos son los gajes del oficio de transmitir y tener que estar pendiente de hartas cosas en el momento. Así que, Viviana, te quiero dar la bienvenida aquí a Economía Capital. ¿Cómo estás? Muy bien, Orlando. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿para qué vamos a presentar nuevamente? Viviana, defínase usted, nuestra máster en Economía OMA Business School, académica de FARU DDS de Concepción. Así que estamos muy contentos y orgullosos de estar contigo el día de hoy. Sí, muchas gracias, Orlando, y un saludo a todos los auditores. No sé por qué escucho yo con reverberancia o repetición de lo que yo hablo. Qué raro, déjame revisar acá. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Igual. ¿Igual? Sí, también me escucho doble. ¿Pero tienes audífonos puestos? Sí, estoy con audífonos. ¿Y escuchas doble? ¿Me escuchas doble? A ti, sí. Qué A lo raro. mejor tus audífonos no están funcionando. No, yo te estoy escuchando súper bien y no entiendo por qué están saliendo doble mi micrófono. Así que me llama un poco la atención eso, pero tranquilidad. Bueno, filo. Voy a tratar de que no me moleste escucharme dos veces. Ya. Mira, por mientras te voy a dejar que hagas tu editorial y tu presentación, así que dame un par de segundos con eso y le damos. Ya. Bueno, ¿tú quieres que parta el tiro entonces? Supongo. Con la editorial. Démosle al tiro con eso. Ok. Bueno, mira, la editorial de esta semana tiene que ver con la propuesta de la nueva constitución que ya está sacada del horno. El 30 de octubre se puso a disposición para que los chilenos la pudiésemos estudiar, la pudiésemos leer, y la propuesta de nueva constitución viene, sin duda, que mucho más sensata que la anterior, la que fue ampliamente rechazada, pero no ha estado ajena al debate, porque ha quedado en evidencia lo tremendamente polarizado que está el país. Porque se ha producido un fenómeno bastante interesante, que es que ambos extremos en esta gama, ¿cierto?, de ideas políticas, ambos extremos están en la misma postura, pero por razones diferentes. Una vez leída y estudiada, ¿cierto?, a algunos les parece que van a votar en contra porque no es tan minimalista como la Constitución actual, y otros van a votar en contra porque no le da al Estado el poder que ellos quieren que tenga. Y son razones totalmente opuestas, pero que finalmente tienen que ver con el grado que la Constitución le da poder al Estado. Cuánta libertad tienen los habitantes versus cuánto el Estado podría inmiscuirse en la vida de las personas. Y así nos encontramos hoy día en Chile
con dos grupos que se ven unidos en una misma opción de votación. Me refiero al en contra, porque no les gusta la Constitución, unos por una razón, otros por otra. Y en el centro tenemos a un amplio grupo también del espectro político que se ha decantado por la opción a favor, porque ya consideran que es periodo es suficiente como para dejar de lado la discusión constitucional, cerrar este ciclo y mirar el país hacia adelante, enfocarse en el crecimiento económico, enfocarse en la seguridad, cosas que parecieran estar un poco en stand-by por esta inestabilidad política y económica que nos tiene que nos ha tenido, ¿cierto?, durante todo este proceso. Así que ya que hay propuesta de nueva constitución, miren, la revista El Boletín Regional de FARO-UDD ha lanzado hoy día, precisamente, un boletín que habla de cuáles van a ser las implicancias si es que se llega a aprobar esta constitución, cuáles van a ser las implicancias para las regiones, porque también esta constitución trae algunas novedades, esta propuesta trae algunas novedades que tienen que ver con la administración regional y el alcance de la descentralización que parece trabajar un poco más en la descentralización. Y por eso los quiero invitar a leer el boletín de esta semana de FARO-UDD, que lo pueden encontrar en faroudd.cl, pestaña recursos, y ahí está el boletín número 8. Se los leo al tiro. Espérenme un poquito. El boletín número 8, escrito por nuestro profesor e investigador John Enríquez, que además es coordinador del proyecto constitucional de FARO-UDD, es abogado de la Pontificia Universidad Católica, y Patricio Órdenes, que como siempre es el editor de este documento, que tiene una mirada y un enfoque regionalista. Así es que si usted es de regiones y está escuchando este podcast, puede descargar el boletín regional ahí, faroudd.cl, recursos, boletín regional, el número 8, lo descarga y puede ver cómo esta propuesta de nueva constitución va a impactar a la administración local, ya sea regional, provincial y comunal. ¿Y para qué se le voy a leer todo el detalle de este boletín? La idea es que ustedes lo lean y además también lean la propuesta, la propuesta de nueva constitución o la nueva propuesta de constitución para que vote informado. Oye, pero ¿ahora me escuchas doble? No, yo me escuchaba doble. Y todavía me sigo escuchando. Sí, todavía me sigo escuchando doble, pero es que cuando tú estás en pantalla. Porque cuando estaba sola, no me escuchaba doble. Bueno, ya que tú haces este comentario que es muy interesante, entonces llamamos a dejar el link también, que lo vamos a compartir en un ratito más, y te quiero invitar porque el tema de los Panamericanos lo quiero ver después, pero antes yo dejé sugerido para nuestra editorial y de hoy también el tema de los Panamericanos, así que eso lo vamos a ver un ratito más, pero antes quiero que vayamos a Viviana, a nuestra pauta del día de hoy, porque tenemos todo lo que se generó el día de ayer con este tema del IPC. Así que te voy a dejar a ti para que puedas trabajar esta parte del IPC y yo me retiro para que no tengamos doble sonido. Bueno, ¿qué está pasando en Chile? La verdad, la inestabilidad política llega y conlleva también inestabilidad económica que venimos viendo en Chile todo este año, donde las proyecciones iban a ser, por supuesto que este año iba a estar malo, pero no esperaban que fuera tan malo. Si bien es cierto, se espera que este año se termine con una inflación menor,
a la del año pasado. Todavía sigue sorprendiendo, ¿no es cierto?, que hayan presiones inflacionarias, y sobre todo porque no nos ayuda para nada, no nos favorece para nada lo que está ocurriendo en el extranjero. La decisión de la Fed también de mantener las tasas altas ha hecho también que haya aumentado el precio del dólar un poco, aunque venía bajando, lo subió un poco. Y junto con lo que está pasando en el Medio Oriente y las guerras, el precio del combustible sigue subiendo y va a seguir subiendo, y el precio de los alimentos también. Por lo tanto, la inflación en Chile se esperaba que fuera un poco menor, pero al parecer, si bien va a ser menor que el año anterior, no, vamos a terminar un poco más alto de lo que se había proyectado al inicio de este año, porque bueno, la guerra con Israel y Palestina no, nadie se la esperaba, ¿no es cierto? Nadie se esperaba este ataque de Hamas a Israel, así que nos pilló de sorpresa. Y Chile, precisamente y específicamente Chile, está creciendo y está desempeñándose económicamente mucho peor que los países también de la misma región y del mundo. Se espera a nivel mundial que este año en promedio los países crezcan un 2%, un 2,9%, pero en Chile las proyecciones de crecimiento son negativas, entre 0,4 y 0,1% negativo para este año. Así que mientras siga subiendo el precio del dólar y mientras esté así de inestable nuestro clima político, también va a estar muy inestable el clima económico. Aparte que el Banco Central hace poco también lanzó un estudio, ¿cierto?, de percepción de negocios, en donde se le hace una encuesta a los empresarios y a los dueños de negocios, y esta encuesta, esta percepción que tienen los empresarios del clima económico y del clima empresarial no es nada buena. Todos han visto disminuidas sus ventas, una disminución en la demanda. Todos han visto también aumentados sus costos, producto del aumento de la inflación. A todos también les ha pasado que no han podido traspasar al precio la mayor cantidad del aumento de los costos, así que ellos están teniendo que soportar ese aumento de los costos más o menos sin poder traspasarlo al precio. ¿Y por qué no se pueden traspasar al precio? Porque hay una baja demanda. Si la demanda se mantuviera más o menos estable, se podría traspasar al precio, pero como hay una baja demanda y que suele pasar en los periodos recesivos, están teniendo ellos que quizá asumir que este año van a terminar sus negocios con pérdidas. Varios han cerrado, varias empresas han cerrado, otras han ido del país. La tasa de desempleo sigue subiendo. Así que el clima y el panorama no se ve nada bueno para este año. Pero como también lo hemos dicho otras veces, esto se esperaba este año, así que tampoco hay que alarmarse tanto. Hay que aguantar que pase esta ola, y también hay que esperar que pase el 17 de diciembre en las elecciones de la Constitución, a ver si se aprueba o se rechaza, y vemos lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si se rechaza? Que pareciera ser cierto que es la opción dominante, o en contra en esta oportunidad se vota. Vamos a seguir ahí con un periodo, vamos a seguir con esta inestabilidad, y las proyecciones que se tenían para el 2024, ya de retomar la senda natural en crecimiento y en las tasas de inflación, a lo mejor no va a ser así, a lo mejor nos vamos a encontrar con nuevas sorpresas. Y bueno, y si se vota a favor, quizás va a imprimir un poco más de tranquilidad y de calma y de estabilidad, pero tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir a nivel internacional, y cómo nos va a afectar, ¿cierto?, los vaivenes también de la guerra a nivel mundial, porque somos un país, Chile es uno de los países que tiene firmado más tratados de libre comercio, así que es muy interdependiente con las economías del resto de los países del mundo. Y mientras el resto de los países del mundo esté sufriendo, bueno, también nos pega a nosotros de alguna manera. Eso, Orlando.
Bueno, te entiendo todo lo que estás explicando en estos instantes. Eh, si ya se veía un panorama relativamente oscuro para el 2024, la guerra de Israel con Palestina o Israel con Hamas en particular nos generó bastantes complicaciones para las proyecciones, como que justo estaban todos planificando el año que venía y ocurre esta situación. Y además que hay una alta incertidumbre por que es extraño lo que ocurre con el plebiscito, porque mucha gente está hiper cansada del tema. El texto, después me corrige, que es la constitución más larga de la historia del mundo, creo. Entonces es como, yo no voy a hacer leer al común de los mortales chileno 400, 500 páginas de una constitución que por todos lados recibe muchas críticas. Yo creo que si existe y se aprueba con muy poco margen, la inestabilidad que se le va a meter al país es muy grande. Entonces, ya por ejemplo, nosotros publicamos hoy día un reporte del Diario Financiero en el cual abiertamente se explicaba que la situación país está muy, muy compleja y las empresas tienen muy pocas expectativas hay un pesimismo en relación el mismo tema del IPC tiene muy afectado a las personas y hay una preocupación en general sobre este aspecto que es bastante preocupante. Entonces, a ver, poniendo la pelota al piso, no estamos con un 150% de inflación todos los meses, por si acaso, ya. Pero eso no significa que en su momento, si siguen las condiciones, podamos tener alzas profundamente inesperadas también. Entonces, la presión inflacionaria desde la guerra Rusia-Ucrania, desde el conflicto Israel-Hamas, desde el mismo Estados Unidos, que se están apretando el cinturón muy fuerte y las medidas de la Fed son muy fuertes. O sea, de hecho, han recibido críticas muy, muy grandes porque es como si el Banco Central hubiera mantenido las tasas, ¿te acuerdas en su momento? Que estaban las tasas súper, súper altas y de a poco las han ido bajando. Bueno, la Fed decidió mantener esas tasas hiper altas y eso ha tenido un impacto muy brutal en la economía nacional. ¿Me escuchas? Ah, sí. En la medida en que las tasas sigan altas en Estados Unidos, también atrae cierta inversión inversión financiera en Estados Unidos, sobre todo los bonos del tesoro, mientras sean más altos, sobre todo a largo plazo. Y cuando las economías débiles como la chilena también están inestables, ¿no es cierto? La gente, principalmente los inversionistas, se aseguran en dólares. Así que eso hace que aumente la demanda de dólares y que aumente el precio del dólar. ¿Por qué nos afecta a nosotros eso? Porque nuestro país es un país que su comercio se nutre de las importaciones, básicamente. O sea, no tenemos nosotros una industria muy variada. Todo nuestro comercio, diría yo, viene de afuera. Todos los negocios chicos, incluso las partes y piezas en la industria ya más pesada también son importados. El petróleo también nosotros lo importamos casi en un 99,5%, es todo importado, así que el precio del dólar para nosotros es un indicador muy, muy potente, ¿cierto? De lo que va a ocurrir internamente con los precios internos y con también nuestras mediciones de inflación. Así que nada que hacer, pues tenemos que estar atentos ahí a lo que ocurra en la Fed y a las decisiones que tomen ellos también nos afectan a nosotros indirectamente, y no tan indirectamente, quizás bastante directamente. Y también tenemos nuestros propios problemas internos acá, que se vienen arrastrando desde el 2019-2020. Así que bueno, hemos hablado ya harto sobre esto.
Hemos hablado mucho sobre esto, así que queremos repetir la misma historia. La cuestión es que estamos en un periodo complicado de la historia económica y política chilena y todos estamos esperando salir de la mejor manera posible. Bueno, yo te doy ese punto y sobre todo porque aquí enfrentamos algo que es bastante serio. Eh, Hay dos conceptos que después podemos profundizar que tiene que ver con la misma segunda noticia que nosotros tenemos ahora, que es la falta de certeza jurídica para los inversionistas, primero. Y segundo, pasamos de ser un país que creía no ser corrupto a una administración del Estado muy corrupta. O sea, ya se está destapando este caso de corrupción del caso Fundaciones que hablamos en su momento y el impacto que eso puede tener a nivel no solo nacional, sino que el impacto de la crisis de desconfianza que tenemos en Chile. O sea, si yo soy inversionista, elijo entre una Argentina que puede tener a Javier Milei, a un Brasil u otro país, y siempre Chile fue visto como el ejemplo, y ahora nos damos cuenta que somos un país corrupto, o parte del país es corrupto, la clase política, la casta, es un tema grave, porque eso puede provocar que esta misma crisis que tenemos hoy día, la gente, y yo he escuchado a muchas personas diciendo, bueno, yo voy a esperar hasta que este gobierno termine y ahí recién voy a invertir. Recién ahí estoy guardando mis lucas, mis plata, sobre todo la clase emprendedora que me ha dicho abiertamente, no, nosotros no vamos a invertir hasta que se acabe este gobierno. Y abiertamente me lo ha dicho, entonces, ojo que ando años, más allá del affair panamericano, estamos en una situación compleja, las cosas van a subir de precio más, aunque sea un 5, un 10%. Tú sabes que desde el 2019 tenemos un arrastre de un 50% de inflación o más. Entonces, la situación no es para nada fácil, ¿no? No, la inflación lo que hace es hacer más pobre a la gente en términos muy simples. Porque puede ser un término complicado, económico, ¿no es cierto? Y que no estábamos acostumbrados a hablar de inflación nosotros, más que nada lo hablábamos cuando teníamos que hablar de Venezuela o de Argentina. Ese era nuestro referente y tampoco sabíamos muy bien cómo afectaba el día a día. Y la cosa que en términos simples, la inflación hace más pobre a la gente en términos reales. Porque las rentas que uno recibe en general no se van ajustando tan rápidamente al aumento del IPC y algunos empleadores lo hacen, otros no, aunque por ley debieran hacerlo. Y en términos reales, la sensación es que a uno le alcanza el sueldo para comprar menos cosas. Y además, ¿qué decir de la crisis que tenemos también en viviendas, en la crisis inmobiliaria? Que por una parte hay una baja en Concepción, por lo menos hay una baja en la oferta, porque ya no hay suelos disponibles para por lo menos en el centro, en el casco urbano de la ciudad, ya no hay suelos disponibles para construir. Y por el lado de la demanda también están tan difíciles todas las exigencias bancarias financieras para acceder a un crédito hipotecario, que por el lado de la demanda también se hace muy, muy difícil comprar una vivienda. Y bueno, eso sumado a que creo que fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, las viviendas antiguamente se compraban sin IVA y parte de su reforma tributaria fue ponerle IVA a las viviendas. Entonces eso ya le encarece casi un quinto el valor de venta de la casa. Y sumado a todo lo que está pasando ahora, se hace casi imposible para una persona de clase media poder adquirir una vivienda. Y incluso el arriendo también es bastante caro. Está bastante caro los arriendos. Y está complicado. No sé, una persona busca arriendo y no lo encuentra. Hay una casa que se deshabita y inmediatamente
la ocupan, ¿no es cierto? Pero ¿a qué precio? O sea, a arriendo desorbitante. Yo me acuerdo que un departamento de 2 o 3 dormitorios, 2 baños, antiguamente se podía encontrar en 250.000 pesos, 300.000 pesos mensuales, y hoy día más de 500.000 pesos, un departamento así mensual. Entonces, se va mucho dinero en arriendo, dinero que podría irse en un dividendo, pero las condiciones para acceder a un crédito hipotecario y también el alto nivel de desempleo y inestabilidad, ¿cierto?, hace que sea muy, muy difícil acceder a un crédito hipotecario, comprar una vivienda, arrendar también está muy difícil. Así que en todo aspecto los chilenos estamos viendo cómo nos estamos empobreciendo de alguna manera. Así que bueno, a seguir adelante, a seguir soportando, a seguir resistiendo, a cuidar los trabajos, las personas que tengan trabajo, y quizá también dejar la decisión de comprar una vivienda para más adelante, cuando también las tasas de interés bajen y los requisitos en las instituciones financieras también se suelten un poquito, sean un poquito más holgados, no sean tan exigentes como está hoy en día. Tampoco es un problema de los bancos de que los bancos no quieran darte un crédito, o sea, el negocio de los bancos es otorgar crédito. Lo que pasa es que ellos también se tienen que cuidar, porque en este tipo de cosas también ocurre lo que se llama un riesgo moral. Muchas veces las personas toman un crédito y después de tomarlo, si es que las condiciones están muy fáciles, podría ser que tampoco las personas calculen muy bien cómo vayan a hacer sus pagos en el futuro y finalmente no puedan terminar de pagar el departamento y sea un capital devaluado para el banco porque vaya a tener que llevarlo a remate y bueno, todas esas cosas ocurren. Y en el periodo inestables como el de ahora, esas cosas podrían ocurrir mucho más, y también los bancos tienen que tomar ciertos resguardos, por supuesto, de cómo están llevando su negocio. Así que este año 2023 mal, y 2024 pareciera ser que todas las instituciones están ajustando sus proyecciones para el 2024 porque estaban bastante optimistas a principios de este año y hoy ya no tanto. Entonces se están ajustando tanto los niveles de crecimiento económico como de inflación para el próximo 2024. Sí, pero a la larga también lo que nosotros enfrentamos, Viviana, es que, como te adelantaste un poco al segundo punto también, que, a ver, cuando la industria de la construcción tiene problemas, significa que el problema ya no es de un estado, sino que es un problema real. Hay muchos despidos, por lo que yo te compartí en pauta. El área de, a ver, si yo no vendo casa y la construcción está débil, la construcción se fue hacia otro tipo de mercado, hacia el arriendo. Y el arriendo está carísimo, aunque ha bajado un poco. Pero como situación país en general, el gran problema que enfrenta Chile hoy es que todo está estancado porque se tiene mucho miedo a invertir cuando no tienes certeza. Primero. Y hablando con la clase emprendedora, tú conversas con ellos y ellos te dicen, sabes que el problema es que las empresas constructoras, imagínate, se aprueban o seguimos con esta crisis institucional de lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, por ejemplo. Que hay gente que todavía cree que si tú arriendas tienes derecho a tomarte esa casa. Lo que pasó con la ley de usurpaciones, que también es otro tema. Que aquí enfrentamos una carencia de 600.000 casas, departamentos, de verdad. Y todo lo que tiene que ver con el área de construcción está muy, muy grave precisamente por ese factor. No hay certeza, la gente, hay un temor al tema de, bueno, si construyo tendré la posibilidad de terminar esa obra, la mano de obra es cara en esa área. Un maestro yesero gana entre 800.000 a 2.500.000 pesos, y no es broma. Un maestro, lo que hace en terminación, incluso lo que hace obra gruesa, y eso se nota la baja en la construcción.
Entonces tú te enfrentas a temas graves y tú dices, bueno, si constitucionalmente no le puedo ofrecer un camino de certezas al comprador y el país está frenado, obviamente que va a bajar la construcción, porque si baja la construcción es porque el país está mal. Punto. No tienes certeza de futuro. No, ¿cómo vas a proyectar un pago de 20, 30 años? Porque no tienes nada seguro. Estás en una losa muy fina. Y si tú revisas los datos que aparecen acá, si hay crisis en el sector inmobiliario, es consecuencia precisamente de todas las malas decisiones, el impuesto que tú mencionabas, la gente no quiere comprarla, hay que ser de ambos lados, del que tiene muchos recursos o que tiene un recursos medios para postular a casa, a crédito hipotecario, e inclusive esa persona de bajos recursos que quiere una vivienda, que vive en campamento. No pueden acceder, porque son los requisitos demasiado altos para ambos. Y la vivienda que queda, la solución muchas veces es la toma, y por eso tenemos el tema de las usurpaciones. Y por otro lado es la gente que al final termina viviendo de allegadas con sus papás, que es una crisis generacional también, del hombre y mujeres que tienen 30, 40 años que siguen viviendo con sus padres. Y ese es un tema muy, muy serio. Bueno, sí. Oye, como voy a contar una infidencia, yo sigo viviendo con mi mamá, pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, sí, tienes razón. El tema de la vivienda es uno de los temas que la gente, cuando se hacen encuestas ciudadanas, la gente lo pone en una de las primeras posiciones, junto con la seguridad, la salud, por supuesto, las listas de espera, la educación. La seguridad y la vivienda son los grandes temas de lo que la gente está preocupada. Y bueno, como decíamos ya al principio, ¿cierto? Y lo hemos dicho siempre, lamentablemente durante estos meses y de aquí al otro año, no sé si vamos a dar alguna noticia un poco más optimista de la que ya hemos hablado, porque es redundante, la verdad, porque no se espera nada bueno y este gobierno no lo ha hecho bien. En general, en los periodos de recesión, lo que uno espera del gobierno es que nos saque al país de la forma más rápida posible de una recesión, con las herramientas que tienen el presidente y el gobierno, los ministros y la subsecretaría y los ministerios y todo lo demás. Y el presupuesto, por supuesto, que es otro de los temas importantes que se está hablando a raíz de estos fraudes al fisco que se están investigando. Si todas estas organizaciones privadas sin fines de lucro, ojo, sin fines de lucro, que les fueron traspasados dinero desde el Estado para hacer obras sociales, obras que el Estado no alcanza a hacer o no llega a hacer, o ideas que se le ocurren a alguien y dicen yo voy a ir a pintar la fachada, o yo voy a ir a cuidar a los animalitos de la calle. Son obras sociales y públicas o ponerle luminaria a una plaza, o qué sé yo. Cualquiera de esas obras que se crea una ONG y dicen nosotros vamos con esta idea, ¿no es cierto? Y con estos recursos públicos vamos a solucionar un problema que el Estado quizás no alcanza a llegar a un tema demasiado específico o demasiado de nicho. Y el Estado tiene contemplado un ítem para eso. Pero fíjate que en la región del Biobío al menos se pasó de transferencias a privados del presupuesto regional desde un 3% a cerca de un 20%. O sea, es mucho dinero que se está pasando a organizaciones privadas para que hagan la pega que tiene que hacer el Estado, básicamente. Y hoy día nos enteramos ayer que se están investigando nuevos casos así parecidos al de Democracia Viva. Al parecer se ha destapado, ¿cierto?, esta caja de Pandora en donde pareciera ser que era mucho más frecuente este fraude al fisco de lo que nosotros creemos. Y eso también da cuenta de que a pesar de que estamos viviendo un mal momento, a pesar de que los recursos son escasos, a pesar de que la gente se está volviendo un poco más pobre producto de la inflación y de la falta de viviendas y todo eso,
Además, tenemos que lidiar con el hecho de que los recursos públicos, que ya son escasos, se estén usando de mala manera o no de la manera en que se deberían usar y que para los fines para los cuales se entregaron. Y ahí entonces los gobernadores locales, regionales y comunales, ¿cierto? El alcalde y el gobernador tienen que tener puesta la mirada en esto de una forma en que el Consejo también regional sea un ente fiscalizador y, ¿por qué no también la ciudadanía? Es necesaria la participación ciudadana, ¿cierto? En este tipo de momentos en donde el dinero escasea y que algunas personas inescrupulosas se estén riendo en nuestra cara y entonces a comprar, por ejemplo, ropa de marca cuando el resto de las personas está luchando para llegar a fin de mes. No digo que la gente esté pasando hambre o se esté muriendo de hambre, eso en Chile todavía no pasa. En Argentina sí, en Argentina con inflaciones por sobre el 100%, hay gente que sí está sufriendo el hambre, pero acá en Chile digamos que eso aún no pasa. Sin embargo, si el gobierno no hace bien la pega, sí es que podríamos vernos envueltos en una caída, ¿cierto? Con un porrazo muy fuerte al final del resbalín y al final de la caída puede ser un porrazo muy fuerte, o el gobierno, si hiciera bien el trabajo, podríamos pasar esta etapa, ¿cierto? De una manera un poco mejor, pero al parecer el camino que está tomando este gobierno y la forma en que se están ejecutando las tareas públicas da la sensación, y la gente tiene la sensación en cada encuesta ciudadana que yo leo, en que no hay una buena evaluación a cómo lo está haciendo este gobierno. Y ahí es donde siempre recalco la importancia de la gobernanza, la importancia del gobierno de turno. Lo importante que puede ser administrar bien los recursos escasos para dar soluciones a la gente. Es cierto que todos buscamos por nuestro interés propio, pero cuando uno es servidor público y está en el gobierno, el mayor interés que debiera tener, más que el interés propio, debiera ser el ayudar realmente a las preocupaciones reales de la gente. ¿Y qué cuesta? Sí, al final es voluntad, ¿no es cierto? Todos mis hijos me hablan de un tal Mr. Beast en YouTube, que claro, es millonario, pero con su dinero se dedica a solucionar problemas reales de la gente real, y qué bueno que no es político todavía. Sí, pero al parecer, ¿cierto? Algo pasa cuando la persona entra en la política, hay demasiados incentivos perversos para buscar arreglos, para hacer pactos y para quedarse apernado en el poder por mucho tiempo. Entonces esos incentivos de alguna manera debieran suavizarse o eliminarse para que podamos tener una buena gobernanza. A mi juicio, una de las situaciones, de los criterios, de los elementos más importantes en un país para que le vaya bien es el tipo de gobernanza, es la calidad de la gobernanza. Bueno, y de ahí derivan también la calidad de las instituciones, que todo lo que hemos hablado en estos minutos en Chile está carente de todas esas cosas. Sí, te lo doy totalmente el punto. Bueno, volviendo a la discusión que estábamos comenzando, este tema inmobiliario, casi $1 billón. Escucho bien la cifra. $1 billón, 908,5 millones de dólares se perdieron en inversión. Y de este billón, 17,6% tiene que ver con personas o constructoras inmobiliarias que iban a hacer proyectos en Chile y que dijeron, mientras esté este gobierno no lo voy a hacer. Y eso habla mucho y que también a mí me da una pena. Hay 2 grandes proyectos paralizados. Uno en Metro Ñuble, aquí en Santiago, que iba a ser un nuevo Mall Plaza, un edificio gigantesco que era un mall, edificio de departamento, y otro en Plaza Egaña. Los 2 parados por la misma alcaldesa,
porque supuestamente no cumplió con hacer una encuesta, un plebiscito comunal para aceptar o no esa inversión en estos dos sectores, que son del mismo inversionista y está parado. Y las tasas de delincuencia debido a este párate son muy fuertes en Ñuñoa, que justo están los bordes entre La Reina y borde de Santiago. Y así un suma y sigue de, por ejemplo, aquí el proyecto del GAM de construcción está paralizado. No solo por el 18 de octubre, sino que cuando la construcción empieza a fallar, tú tienes malas decisiones, y tú hablas muy bien de la administración. Uno podrá estar a favor o en contra de este gobierno, pero no es baladí que dicen, bueno, que este es un gobierno de puros practicantes, ¿no? Así que la mala clase política, y si bien hay expertos, yo debo decir que hay expertos en este gobierno en otras áreas, quizás no las más visibles, pero las malas decisiones se hacen ver y se notan. Yo no sé si tantas malas decisiones entre Grau, Marcel y Boric, pero hay algo ahí que no cuadra y que tienen a este país, sobre todo el señor Montes, que podrá ser un adulto mayor, un tatita, por la edad que tiene, pero tiene que dar cara, y sería bueno que él reflexionara sobre si su actitud es ética o no en relación a la actual crisis que él mantiene en el Ministerio de Obras Públicas y en el MIMBU, perdón. Ministerio de Obras Públicas también otro chiste. Entonces, en el MIMBU, señor Monte, usted debería reflexionar bien sobre sus principios éticos que maneja usted. Porque si usted maneja corrupción y ha generado una red de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, debe dar la cara y debe asumir las consecuencias de sus actos como hombre adulto que es, con la barba que tiene, con los años de experiencia que tiene, y tiene que asumir que si usted fue el autor intelectual o no de esta red de corrupción, que en todas las regiones del país se articuló una máquina de robar dinero. Así que las cosas no son causa y consecuencia. Tiene que existir un autor intelectual del robo. Y yo no lo estoy acusando a usted, señor ministro, pero las malas políticas públicas tienen consecuencias. Y cuando hay corrupción y robo, alguien paga el pato. ¿Y sabe quién paga el pato? La señora que está esperando en Antofagasta hace más de 20 años que le vayan a ayudar a arreglar su problema porque vive en un campamento. O las personas que viven en tomas ilegales en la Villa Tokio, allá en Maipú. Más de 30 años esperando una solución habitacional. Entonces, si hacemos malas políticas públicas, tenemos consecuencias nefastas para el país. Y sobre todo cuando hay corrupción, de robo de personas que necesitan con urgencia una casa, o que necesitaban salir de campamento, y que todo este círculo de estafa que ustedes hicieron, y de robo y de corrupción, lo único que ha hecho es daño a personas que están esperando décadas soluciones habitacionales. Y para la clase media, que obviamente la empresa constructora va a decir, bueno, si yo me gano una licitación pública, va a tener que coimear. Porque así está funcionando este país, señores y señores. Con la coima, con la corrupción. Y ese no es el Chile que queremos. Y no es el Chile, a mí no me hace feliz esto. Y a nadie. Y eso es un tema grave. Porque hay algo que no se puede jugar, y con los sueños y esperanzas de las personas que han luchado por años y ahorrando con un sistema súper burocrático como la postulación a la vivienda a través del MIMBU, que sufran estas consecuencias. Ya, ahora sí. Bueno, sí, por Orlando. Fíjate que uno de los problemas más grandes, o de los sueños más grandes que tiene una familia, una persona, aunque no una persona sola o una familia, es tener su casita, el sueño de la casa propia. Y que esta red de corrupción, ¿cierto?, esté concentrada en el MIMBU, en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Pucha, es como reírse realmente de la gente en su propia cara.
Se supone que este gobierno era un gobierno que venía a ponerse del lado de la gente más pobre, más vulnerable. Era un gobierno que venía a mejorar la calidad de la educación, a eliminar las listas de espera, a darle dignidad al pueblo, y ha pasado todo lo contrario, porque han hecho mal uso de los recursos. El presidente no ha cumplido su labor, ¿cierto? Sabemos que le quedan 2 años todavía de gobierno, pero en este periodo no ha estado a la altura de lo que el cargo demanda. Y eso se ve también en todas las encuestas de percepción, tanto de los empresarios como de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Sí, lo que la gente quiere, las problemáticas, como le llaman ellos, es bastante simple. No hay que levantar las piedras para saber así o está muy lejos la solución o está medio escondido el secreto de lo que el pueblo quiere. Es muy simple. La gente quiere poder trabajar tranquila, vivir tranquila, poder tener una casa, poder tener un trabajo estable, poder tener posibilidades de desarrollo, de verse aumentadas sus rentas en la medida en que también ellos generan más productividad, ¿cierto? Y más conocimiento. La gente, además, los chilenos quieren estar el fin de semana con sus familias, comerse un asado, tomar algo, disfrutar. Quieren tener la seguridad de que si se enferman, poder ir al sistema de salud, ya sea público o privado, porque no hay que desmerecer también que existe una gran clase media que prefiere tener su dinero de la ISAPRE en una cuenta individualizada y que también prefiere tener un sistema de salud privado y pagar un poco más por la ISAPRE, pero entonces el pueblo no es solo la gente más vulnerable, el pueblo somos todos los ciudadanos chilenos, algunos con más rentas, otros con menos rentas, pero finalmente todos queremos lo mismo, queremos saber que vamos a llegar a la casa, estar con nuestra familia, que no nos van a hacer un portonazo a la entrada, que si yo estaciono el auto en la calle, ¿cierto? En los estacionamientos de las calles no me lo van a robar o no le van a hacer daño. Quiero caminar tranquilo y seguro por los barrios, que no vayan a haber disparos al aire, que mis hijos no se vayan a encontrar con una bala, ¿cierto? Una bala loca, entre comillas, como le dicen. Eso quiere la gente, si no es... Esto no es tecnología o ciencia espacial, no es algo que uno tenga que ir a desentrañar así el problema muy terriblemente, que es muy difícil saberlo. Es bastante fácil. Es mejorar también la forma en que se administran los recursos de la educación, es mejorar las condiciones de los trabajadores públicos, tanto en salud como en educación, para que den un buen servicio. Y eso parte también por hacer un buen uso, contratar buenos profesores y que el código del trabajo, ¿cómo se llama? El estatuto de empleados públicos laboral también tenga algunas modificaciones en donde nos aseguremos que los empleados públicos sean los mejores para cada cargo, que no sean espacios en donde se paguen favores, que lleguen las personas más idóneas, los mejores profesores ojalá se vayan al sistema público, los mejores médicos también se queden en el sector público, y eso es lo que la gente quiere. No es muy difícil entenderlo, y creo que hace falta un poco más de voluntad política para realmente llegar con las soluciones. Fíjate tú que antiguamente decían que esta constitución, o sea, para convencernos de que había que votar a favor de la otra constitución, de la propuesta que hizo la izquierda, básicamente, nos decían que la constitución actual tenía un candado y que no se podía reformar. Entonces que no se podían hacer las reformas sociales, como si eso dependiera de la constitución realmente. Lo que era falso, por supuesto. Sin embargo, el argumento del candado es muy falso, es tramposo, porque cuando los políticos tienen interés en cambiar algo de la Constitución, se ponen de acuerdo en una tarde y lo cambian en 2 días. Así que con 3/5 o con 4/7
con 3/5 en este caso, tampoco era difícil, no es difícil cambiar la Constitución. Y vuelvo a decir, la Constitución no debe reformarse para poder solucionar los problemas de la gente. ¿Ya? No depende de la Constitución. Aquí depende la voluntad política y en última instancia dependerá de alguna ley. Pero a mi juicio, más que de la ley, depende de la voluntad política y de la calidad de nuestros gobernantes y de que los empleados públicos que estén cumpliendo ciertas labores en ciertos estamentos públicos sean los más idóneos. Así que olvidémonos de que la Constitución es un candado para el desarrollo humano. No, eso es mentira. Y en esta pasada se ha visto que la izquierda más radical también es mentirosa y engañosa, porque tampoco era que querían una constitución hecha legítimamente en democracia, porque no quieren una constitución legítimamente hecha en democracia, quieren una constitución que se adapte a su ideología. Eso es lo que quieren. Y la ideología de ellos no es la ideología del pueblo o de todos los verdaderos chilenos, como ahora está ese debate, ¿no es cierto? Que quiénes son los verdaderos chilenos. Y entonces, todos los argumentos que ellos dieron para poner sobre la mesa su constitución, la que el pueblo rechazó, la que los chilenos rechazamos, eran todos esos argumentos falsos. Porque no es que les moleste que la constitución actual se haya hecho en dictadura, porque la constitución de ahora, la que ellos quieren rechazar, también se está haciendo en democracia. Lo que pasa es que tampoco se les acomoda, se les ajusta su visión ideológica del país, del país que ellos quieren tener. Mira, Camila Vallejos alaba a China y dice que China, a pesar de ser comunista, es un país muy rico. Sin embargo, en lo que Camila Vallejos se equivoca es que está acumulando muchas divisas y mucho dinero, pero los habitantes chinos no tienen una buena calidad de vida. Para empezar, no son libres, están vigilados 100%. Todos tienen que pensar, actuar como dicta el partido único que tiene el país, y el que no piensa y no actúa así se va de castigo. No hay leyes laborales que favorezcan al trabajador, tienen largas horas de trabajo. Las empresas, si aquí en Chile Camila Vallejo quiere que el empresario es explotador, el capitalismo de Estado de China es bastante más explotador. Entonces, si para este gobierno la idea de capitalismo de Estado de China es una buena idea, ojo, señoras del pueblo, verdaderos chilenos, ojo con el tipo de gobierno y de gobernanza que este gobierno persigue y que la izquierda madura también persigue. Bueno, Viviana tiene mucha razón en ese tema. Yo, comprendiendo las realidades tan opuestas entre los diferentes pueblos y culturas que nosotros convivimos a nivel mundial, creo firmemente que comparar los casos como de Chile y de China siempre es un asunto milenario. La cultura china es milenariamente una dictadura. O sea, ellos son así. No puede, ¿cómo tú puedes administrar un territorio tan grande a través de una dictadura? Que ellos la única forma que conocen es el control marcial. Eso es parte de la cultura china, que eso es algo que nos cuesta comprender a nosotros los latinos. Pero obviamente que nosotros nos enfrentamos a una crisis de sentido que tiene Chile hoy y que tiene que ver mucho con la clase dirigente y con lo que yo llamo la misma casta, ¿no? Que la casta en Chile le cuesta darse cuenta de que a la gente le gusta el modelo. La gente es feliz en este modelo, pero sí hay ciertas desigualdades, injusticias, que es bien complejo de tomar, pero si comparamos con otros países de la región, sobre todo, Chile aún pues estuvimos tan cerca, 4 semanas del desarrollo, estuvimos ahí, en la entradita, y llegó el estallido. Yo creo que si somos capaces de recuperar el espíritu y sobre todo por comprender que estamos a tiempo aún, eso es lo más importante que la gente tiene que entender.
son 2 años, hay que respetar los procesos democráticos, si nos guste o no nos guste el gobierno de turno. Y lo más importante hoy es saber que la clase emprendedora no está sola. La clase emprendedora tiene que estudiar más, tiene que capacitarse más, y que lo que vamos a enfrentar de aquí a 8 años más son desafíos gigantescos. Y hoy estamos caminando por el desierto, tener ese aprendizaje que es duro, que es complicado, para comprender que el único camino para el desarrollo, de los varios caminos que tenemos para el desarrollo, es tener una economía sólida, enfocarnos en acabar con la pobreza y sobre todo fortalecer lógicas de crecimiento, y comprender que tenemos casi 3 millones de nuevos pobres. O sea, hoy la pobreza en Chile es del 25%. Sumando migración, nuevos pobres, personas que pasaron de clase media baja a baja, todos los que viven en campamento, más el peligro de la corrupción y la criminalidad y el narcotráfico. Si no somos capaces de entender que esos son los problemas del Chile actual, podremos construir un proyecto país mucho mejor, centrado en la seguridad en sus 4 partes, que es seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad de vivienda y sobre todo seguridad en salud y educación. Sin seguridad los países no avanzan, y la seguridad debe ser el centro de nuestra preocupación. Porque así como estamos hoy, yo no le puedo ofrecer a un emprendedor, un inversionista extranjero que venga a emprender a Chile. Sin seguridad yo no puedo ofrecer al empresario chileno como Horst Polman, que dijo, ¿sabes qué? Mejor tomo mi riqueza, mi dinero y me lo llevo a Londres. Que allá tengo certeza, aquí no. Cuando el gran empresariado empieza a mover sus recursos afuera del país, es porque la clase emprendedora tiene que comprender que la crisis económica es real, que estamos estancados, y aún peor, que la clase emprendedora va a tener que tomar carta en el asunto y tomar decisiones y definir de qué lado va a estar. Si va a estar del lado del crecimiento o va a estar del lado de la desigualdad. Son 2 decisiones súper pragmáticas. O nos enfocamos en crecer o nos enfocamos en pelear las desigualdades. Y como comentario final, y muy brevemente sobre los panamericanos, fue muy bonito y es lindo ese espíritu de unidad nacional. Y yo se lo agradezco que haya sucedido estas 2 semanas que tuvimos de cierta unidad como país. Pero los problemas siguen, y la verdadera unidad que tenemos que lograr todos nosotros es comprender que debemos recuperar el camino del desarrollo, que debemos encontrar caminos para tener certeza y seguridad como país. Y lo más importante es que de Arica a Magallanes, los chilenos y chilenas comprendan que sin crecimiento y sin desarrollo vamos a volver a lo que siempre fuimos. Un país tercermundista, un país de los más bajos crecimientos en la historia, y que el modelo que tanto criticamos nos permitió avanzar, ya sea o en un gobierno o hacia la democracia. Se logró avanzar y tener un estado de desarrollo más alto de América Latina. Los panamericanos son un espejismo de lo que pudimos ser. Y yo creo que el gran desafío hoy es transformar ese espejismo en una realidad. Chile puede. Los chilenos y la clase emprendedora pueden lograr eso. Pero no con la actual casta política que nos tiene llenos de corrupción y en una situación bien complicada. Viviana, te dejo un minutito final a ti, que se nos escapó el tema del litio, que es un chiste también. Así que te dejo a ti un minutito con tu reflexión final el día de hoy. Bueno, podemos dejar el tema del litio para el siguiente podcast, siguiente semana. Sin embargo, ahí tenemos una fuente de riqueza bastante grande que tiene que ver con la matriz productiva del siglo XXI, que tiene que ver con el cambio hacia el desarrollo de tecnologías limpias.
Así que ahí hay una fuente importante de recursos, de ingresos que se debieran explotar ya, rápido, porque no solo hay reservas de litio en Chile, sino que se han descubierto también en otras partes del mundo. Y si no nos apuramos, vamos a quedar atrás. Y son una fuente importante de recursos también. Así que el desafío para este gobierno es que dejen que el litio sea concesionable y se pueda explotar. Así que, bueno, esas serían mis palabras finales para despedir este pesimista reporte de esta semana. No hay mucho optimismo, ¿cierto? Y no hay mucho bueno que decir, pero bueno, tú rescataste el tema de los panamericanos. Yo voy a rescatar ahora en estos últimos minutitos el tema de la Teletón. Esa es otra instancia en donde los chilenos siempre nos unimos, mostramos nuestra solidaridad, mostramos que estamos preocupados del otro. Y la institución de la Teletón es una institución que todavía está muy lejana a la corrupción. Así que las instituciones públicas debieran seguir ese ejemplo. Ahí está mi mensaje para esta semana, Orlando. Estoy muteado. Sí, pero gracias por el aviso. Despedimos el programa de hoy. Esto fue Economía Capital. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube. Descargue la aplicación Capital Rock Media, que vamos a estar pasando los programas que hemos hecho durante el último tiempo. Por mi parte me despido. Ya viene a las 7 de la tarde Amor Capital, junto a Javier de Vilar, su cierre de la primera temporada. Así que muchas gracias a la gente que nos vio y te doy 30 segunditos a ti, Viviana, para despedir. Y yo aprovecho de despedirme de ti por esta semana. Muchas gracias y te dejo estos minutitos finales. Un saludo entonces a toda la audiencia que nos ve por YouTube o que nos escucha por Spotify. Les recomendamos que nos sigan, se suscriban a nuestro canal y vamos a estar todas las semanas, todos los jueves, para ser más exactos. Vamos a estar dando las noticias de la semana y algún otro comentario político, económico, social acá en Economía Capital, en Capital Rock. Así que tengan un buen fin de semana y a ponerle el hombro nomás, que tenemos que sacar al país adelante. Un beso a todos. Saludos. Chao, chao.